Listo, Valentina, todo tuyo. Buenas tardes, damos la bienvenida a esta jornada de la tarde de nuestra sala 2, nuestra sala virtual del quinto Congreso de Innovación Educativa, impulsado y organizado por el Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa, el CIET, de la Universidad Santo Tomás. Hago este primer llamado para que se vayan conectando, voy a dar unos minutitos, bueno, unos 5 minutos más, comenzamos con nuestra primera ponencia de la tarde. Les aprovecho de recordar a los presentes y a quienes están sumando que vamos a mantener la misma dinámica del inicio, es decir, vamos a tener en este caso 4 ponencias y luego de estas 4 ponencias se hará una ronda de preguntas y pueden ir depositando sus preguntas en el chat en todo momento, si se les va ocurriendo, lo que sea, y las leemos al final en conjunto. Yo le doy el pase a cada ponente y vamos contestando eso. Si se les van ocurriendo, las pueden ir depositando en el chat. Hola, buenas. Una consulta antes de comenzar. Eh, ¿Ustedes son quienes proyectan la presentación o la proyectamos nosotros, la compartimos? Nosotras, perdón. Hola Carla, tienes que Hola. compartir tú la presentación en pantalla. Perfecto. ¿Puedo avanzar Sí, con claro. aquello? Sí, Súper. mira, ahora voy a hacer la presentación, puedes ir compartiendo pantalla y luego te doy el pase para la palabra. Listo, muchas gracias. Entonces, en el entorno del aprendizaje, la noción de autocuidado existe como un componente esencial y transformador, especialmente en contextos prácticos, reconociendo la importancia de mantener el bienestar físico y emocional, sino que también destaca cómo el autocuidado se convierte en una experiencia significativa que enriquece el proceso de aprendizaje. Para este tema tenemos la ponencia de Carolina Torres, quien es trabajadora social, máster en participación y políticas locales por la Universidad Autónoma de Barcelona, diploma en pedagogía para la educación superior, en metodologías participativas para la gestión de la salud, mediación familiar, y coordinadora nacional de prácticas de escuela de trabajo social. Y a Carla Fica, quien es trabajadora social de la Universidad Santo Tomás, magíster en innovación para la inclusión social, diploma en gestión social y académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Carolina Torres y Carla Fica. La pantalla es completamente suya. Les aprovecho de recordar que cada ponencia tiene alrededor de 20 minutos de duración
Cuando les vayan quedando 5, yo voy a tomar la palabra brevemente y les voy a decir, les quedan 5 minutos. ¿Les parece? No se olviden de las preguntas en el chat en todo momento para poder leerlas al final. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Solo corroborar si lo que estoy proyectando, compartiendo, se ve. Se visualiza. Carla, si puedes avanzar a la siguiente lámina. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos la invitación y la participación de todos ustedes en esta ponencia. Mi nombre es Carolina Torres, tal como me presentaban anteriormente, trabajadora social y coordinadora de prácticas de la carrera de trabajo social a nivel nacional, y me acompaña hoy día Carla Fica, quien es coordinadora de prácticas de la sede Viña del Mar, y en conjunto nos encontramos acá representando a nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social con esta iniciativa que hemos denominado el autocuidado como experiencia innovadora para el trabajo, para el aprendizaje y el bienestar de estudiantes de trabajo social en contextos de práctica. Adelante, Carla. A modo de contexto, contarles que nuestra carrera es una carrera que tiene una duración de 9 semestres, y en el quinto semestre nosotros comenzamos con nuestra línea de formación práctica, con la práctica de diagnóstico social, intervención social y evaluación social, y ya en el octavo y noveno semestre desarrollamos las prácticas profesionales, donde los estudiantes en toda esta línea se insertan en instituciones de intervención o de investigación social para desarrollar sus espacios de formación práctica, los cuales son acompañados en espacios de taller desde el aula, con el acompañamiento docente desde el espacio académico, de manera permanente. En ese contexto, los y las estudiantes comienzan a enfrentarse a espacios de intervención que, como ustedes saben, desde el trabajo social son espacios de alta complejidad donde se ven enfrentados a situaciones de alta vulnerabilidad, y por ende los espacios de autocuidado se hacen tremendamente necesarios tanto a nivel personal como a nivel profesional para poder contar con estrategias de afrontamiento que permitan enfrentar estas situaciones de dolor y de mucho desgaste por empatía que muchas veces vivimos y enfrentamos desde nuestra profesión. Sin embargo, la integración de instancias de autocuidado de manera formal en nuestro plan de estudios no se encontraba de manera evidente o explícita, por decirlo de alguna manera, en nuestra línea de formación práctica, y esto se comienza a visualizar como una necesidad, particularmente en el contexto de la pandemia. Nosotros iniciamos este proceso en el año 2020, donde a raíz de las necesidades de salud mental que comenzaron a evidenciarse en el estudiantado, es que vamos valorando la necesidad de integrar espacios formales de autocuidado en esta línea de formación específicamente, que de alguna forma fuera dando respuesta tanto a las necesidades personales de salud mental de los estudiantes, como en sus contextos de intervención práctica, donde se ven afrontados, como decía anteriormente, a situaciones de alta complejidad y alta vulnerabilidad social. Carla, si podemos avanzar. Para contarles un poquito de historia, en el año 2020, precisamente en el contexto de la pandemia o de la sindemia, es que surge esta iniciativa, y escuchando la ponencia de apertura de la mañana, precisamente me resonaba esta idea de que en contextos de alta tensión, guerras o situaciones complejas que vivenciamos, es que la innovación comienza a aparecer. Y a nosotros desde la escuela nos apareció precisamente, nos surgió esta iniciativa en el contexto de la sindemia, precisamente porque nos vimos enfrentados a una situación de alta tensión que nos
nos implicó desarrollar nuevas estrategias y nuevos elementos que nos permitieran abordar estas nuevas necesidades que iban surgiendo en el contexto formativo. Desde ahí evidenciamos necesidades de salud mental del estudiantado, tanto a nivel personal como a nivel de afrontamiento a sus espacios de intervención práctica, entendiendo que adicionalmente en este contexto debieron desarrollar capacidades para vincularse tanto con las instituciones como con los usuarios, usuarias, desde la virtualidad, lo que hacía sin duda mucho más complejo este proceso de vinculación. Y desde ahí logramos evidenciar que los y las estudiantes contaban con escasos recursos de afrontamiento y cuidado emocional para poder responder a estos requerimientos en este nuevo contexto, y se define instalar instancias concretas de autocuidado en los espacios de talleres de práctica facilitados por los y las docentes que generan este acompañamiento en el espacio del aula, para que posteriormente esto también se vincule con su ejercicio profesional en los espacios de intervención. Y en este primer año, el fuerte del desarrollo de estas instancias de autocuidado tenían que ver con el autocuidado personal, vinculado a lo que tiene que ver con las emociones, el autocuidado físico y fisiológico de los y las estudiantes, el cuidado del sueño, estrategias para afrontar el estrés en el mundo académico, sus emociones asociadas tanto a lo académico como a su vinculación con los espacios de práctica en las instituciones de intervención social. A finales del 2021, a partir de un proceso evaluativo, nos evidenciamos que era una instancia que había sido altamente valorada por el estudiantado. Por ende, en el año 2022, en el proceso del retorno a la presencialidad, se tuvo que tomar una decisión. Si esto efectivamente se consideraba como una instancia aislada que venía a dar respuesta en el contexto de la pandemia y de la virtualidad, o manteníamos esta iniciativa y la potenciábamos. Consideramos relevante mantenerla, considerando también los requerimientos precisamente en el retorno a la presencialidad, que también implicaban una nueva atención, volver a enfrentarse presencialmente a los contextos de práctica y todo lo que esto implicaba. En ese contexto se incorporaron las instancias de autocuidado en las planificaciones didácticas, y desde ahí les fuimos otorgando una formalidad mayor también a este proceso. Y comenzamos en el segundo semestre del 2022 a integrar resultados de aprendizajes progresivos que de alguna manera iban abordando en los primeros niveles de práctica iniciativas de autocuidado más bien de índole personal, para en las prácticas profesionales, donde los estudiantes ya tienen una inserción mayor en sus centros de práctica, con mayor dedicación horaria, donde también se les encomiendan funciones de mayor complejidad. En esos niveles ya comenzamos a integrar elementos que tienen que ver con el autocuidado profesional vinculado a su ejercicio y su vinculación con equipos de trabajo que suelen estar altamente tensionados desde la complejidad de las propias intervenciones, como también de la escasez de recursos que muchas veces se manejan en estos espacios. Así, este año, en el año 2023, esto se ha ido consolidando mucho más, y hemos integrado la adecuación del modelo educativo de formación por competencias en estos diseños de estas instancias. Se ha integrado también las metodologías activo-participativas, de manera de contar con espacios que sean distintos, ciertas jornadas que de alguna manera quiebren el desarrollo de una clase tradicional, sino que se transformen en espacios distintos, donde los estudiantes tengan posibilidades de desarrollar competencias tanto desde lo emocional, lo corporal y lo cognitivo, y desde ahí ir integrando iniciativas distintas que rompan de alguna manera la estructura tradicional y permitan integrar estas estrategias de afrontamiento desde lo cognitivo, desde lo emocional y desde lo corporal. Para eso los diseños son
dinámicos, didácticos, integran desde las imaginerías hasta el desarrollo de sociodramas, actuaciones, teatralizaciones que permitan ir incorporando estrategias de afrontamiento y de autocuidado para enfrentarse a sus espacios de práctica. Se formalizó también esta idea de resultados de aprendizajes progresivos integrando el autocuidado personal, el autocuidado profesional y esperamos en los niveles superiores ya integrar la transferencia hacia los equipos de manera que una vez que los estudiantes incorporan estas competencias también sean capaces de transferirlas e implementarlas con sus propios equipos con los cuales trabajan. Y formalizamos también el establecimiento de guiones metodológicos que, como decía anteriormente, estos guiones de alguna manera generan una estructura que guía y orienta la facilitación de estas instancias de autocuidado para que los y las docentes puedan implementarlas a nivel nacional de manera coordinada, ¿cierto?, con un acompañamiento y fuimos también integrando evaluaciones que nos permitan ir midiendo el impacto que estas instancias van generando en el estudiantado y si efectivamente estamos logrando avanzar con los resultados de aprendizaje que nos vamos proponiendo en cada nivel. Carla, si podemos avanzar. Algunas consignas que hemos considerado en la base que nos parece relevante enunciar tiene que ver con los contextos de intervención en trabajo social. O sea, precisamente tenemos a la base del desarrollo de todas las instancias de autocuidado la concepción de que el contexto de intervención del trabajo social es un contexto de intervención de alta complejidad, donde nos vemos enfrentados a situaciones de alta vulnerabilidad, por ende se generan en la subjetividad de quienes intervenimos en estos espacios se ve permeada, se ve ahí muy presente y nos enfrentamos muchas veces a situaciones de burnout, desgaste por empatía, a partir de enfrentar estas situaciones de complejidad y mucho dolor también. Por ende, resulta tremendamente importante integrar estrategias de contención y autocuidado emocional en el proceso formativo que sean permanentes, que sean conscientes y progresivas en el tiempo. El autocuidado profesional como tal, entendemos que en un ambiente de trabajo saludable es esencial, no solo por lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida en general. Por ende, el autocuidado, sin duda, no es relevante solo en la disciplina del trabajo social, sino que es relevante en todas las disciplinas. Sin embargo, en el trabajo social tenemos este componente adicional, donde los contextos laborales son contextos altamente complejos y adversos, donde necesitamos generar estrategias de afrontamiento que nos permitan posicionarnos mejor en esos espacios. Y la formación por competencias, claramente hoy día las universidades se ven desafiadas a generar estrategias de formación que permitan ser más competitivos en los espacios laborales y desde ahí hemos alineado toda la formación en autocuidado en base a este modelo y la integración de las metodologías activo-participativas que, como señalaba anteriormente, nos permiten integrar estrategias distintas para que el proceso de aprendizaje sea significativo, traiga al espacio de aula las experiencias previas de los estudiantes, sus saberes previos, sus experiencias que traen desde sus espacios de práctica, para que esto, combinado con los elementos teóricos más bien de índole cognitivo, permitan tanto a nivel emocional como a nivel corporal, como a nivel cognitivo, que los estudiantes efectivamente sean capaces de integrar estrategias de afrontamiento para enfrentar de mejor manera los espacios de intervención desde el trabajo social. Sí, continuando con la presentación, nos ha
llave dos preguntas, idealmente, como para comenzar a dar cuenta de los resultados, ¿cierto? Cómo procesamos todo aquello. Y la primera es cómo hemos desarrollado este proceso, ¿cierto? Este proceso nuevo que viene, ¿cierto? Como bien Carolina lo mencionó, del 2020 en adelante empieza a tener ciertos procesos de cambio, aprendizajes también colaborativos dentro del proceso como sí mismo y los resultados que también hemos obtenido dentro de este mismo proceso, ¿cierto? De ir reinventándose y articulando cada uno de los espacios. Y es por eso que, ¿cierto? Hemos tomado tres formas de poder dar cuenta de aquellos resultados y ha sido por jornada, ya de autocuidado en general. Y de los periodos 2020-2021, ¿cierto? En donde considerando también el contexto que 2020 fue en el segundo semestre, aplicado ya directamente como un aprendizaje valorativo y aplicado también al proceso, como el 2021 semestre en el primer y segundo semestre, ¿cierto? Del año académico. Entonces, los principales resultados de aprendizaje que visualizamos, ¿cierto?, dentro de este espacio, es que se lograron explorar ciertos acontecimientos adversos de la vida de estudiantes, ¿cierto? Visualizamos ciertos ámbitos personales, familiares, académicos que se entrecruzan dentro de este proceso de entre la virtualidad y el volver a la presencialidad o esta mixtura, ¿cierto? Dentro de este bienestar emocional, físico y académico que se buscaba directamente del espacio. Entonces era dentro de esa apertura de este primero como Estamos a 5 minutos. Nos quedan 5 prediagnóstico. minutos. Ok, muchas gracias. Prediagnóstico, ¿cierto? Nos visualiza tener esta lógica de decir, bueno, ¿dónde estamos? Pues en la lógica de decir, para yo poder transferir el autocuidado, ¿verdad? En los espacios en los cuales yo me desempeño, el autocuidado debe partir por el espacio, ¿cierto? Más personal y de este bienestar, ¿verdad? La metodología, ¿cierto? La visualizamos desde ciertas valoraciones positivas y de actividades como el autocuidado telemático a lo presencial, ¿cierto? Fue una transición no tan solo de volver a tener a los estudiantes en el aula, a los y las estudiantes, sino que también a cómo las metodologías fueron cambiando y teniendo que innovar dentro de este proceso desde los procesos más universitarios, ¿verdad? Dentro de cómo incorporamos ciertos aspectos. Y como resultado principal de esta jornada de autocuidado 2020-2021, se pone como punto y énfasis principal a la promoción del bienestar, que era lo que decía anteriormente, para poder comunicar, ¿cierto? Compartir, transferir aspectos desde el bienestar o desde el autocuidado, necesito, ¿cierto? Yo estar bien como estudiante, y lo ponemos como primera persona, que es parte también de la lógica del modelo educativo, poner en el centro al estudiante. Incorporando entonces estas dimensiones corporales que bien Carolina también nos mencionaba, entre la conexión de la mente y el cuerpo, ¿cierto? Hacer esta imaginería, ¿cierto? Estos espacios, ¿cierto? De encontrarse y hacer presente aquellos quizás como dolores emocionales, físicos o también académicos que pueden involucrarse dentro de este espacio como más del comunicar, ¿cierto? Como en esta puesta en valor. Ya en un autocuidado, ¿cierto? Ya avanzando en esta línea como más genealógica, ¿cierto? Del avance del tiempo. Ya en el 2022 los resultados de aprendizaje fueron, ¿cierto? Tomando otros matices, ¿cierto? Si bien es cierto, visualizamos aquellas necesidades de autocuidado físico, fisiológico y emocional, también se abordaron ciertas técnicas de afrontamiento al estrés, porque comenzaron a suceder otras demandas, ¿cierto? A poderse palpar, ¿cierto? A tener otra medición de temperatura en cuanto al reconocimiento de la práctica del mismo autocuidado, ¿cierto? ¿Qué vamos a entender también por autocuidado? Y ahí, por lo demás, se integraron la recreación como un refuerzo emocional, ¿cierto? Las primeras actividades claramente eran más lúdicas, era de volver a encontrarnos, de volver a tener esta lógica de generar confianza, ¿cierto? Y poder encontrarnos dentro de este espacio para, insisto, volver, ¿cierto? Y que prevalezca el bienestar, ¿cierto? En todo su contexto y su amplitud. Y la metodología, ¿cierto? Como punto principal, se tomaron aquellas debilidades en el desarrollo de las competencias, tanto personal como profesional y disciplinar, ¿cierto? Nos permitió, de alguna otra forma, utilizar una metodología que pudiéramos mirar, ¿cierto? No tan solo hacia afuera de cómo se estaba de alguna otra forma manifestando estos espacios, sino que también hacer una mirada introspectiva y ver cómo también los procesos de autocuidado no tan solo son necesarios en una lógica, ¿cierto? De práctica o cuando tenemos ciertos trabajos con grupos vulnerables, ¿cierto? De alta vulnerabilidad, sino que también cómo lo incorporamos a nuestro día a día, ¿cierto? Nuestro espacio como más laboral.
Y algunos de los resultados, ¿cierto?, fue el apoyo del centro de aprendizaje, que nosotros lo ponemos bastante en valor, con la incorporación de coach de acompañamiento, ¿cierto?, y fortaleciendo un espacio también directamente de autocuidado y empoderamiento profesional. Justo se me ocurrió poner la barriga. Como el autocuidado profesional directamente, como en esta jornada del 2022. Y ya llegando al 2023, ¿cierto?, que es el espacio que ya estamos viviendo en esta última jornada, algunos resultados de aprendizaje y que los posicionamos, ¿cierto?, en esta lógica de poder comprender ciertas otras acciones, habla de los aspectos teóricos prácticos, ¿cierto?, de estas estrategias de autocuidado desde una perspectiva del bienestar de la salud física y mental, ¿cierto? Ya estamos en condiciones también dentro de todo el avance de poder presentarle a los y las estudiantes ciertos conceptos teóricos, prácticos, más avanzados, ¿cierto? Mucho más, ¿cierto?, como se diría, mucho más masticados dentro del proceso, más internalizados desde el aprendizaje para poder dar cuenta de aquello. Y ahí la metodología, ¿cierto?, desde la lógica profesional como un instrumento de trabajo, ¿cierto?, que se pasa a ser el autocuidado, este instrumento de trabajo, desde el quehacer profesional. Entonces el autocuidado no es algo aislado, sino que es algo que yo debo incorporar en mi quehacer profesional con esta mira de transferencia, ¿cierto?, que es nuestra apuesta en este 2023. Y algunos de los resultados, ¿cierto?, habla que el autocuidado y el cuidado de equipos es totalmente importante poniéndolo en valor dentro de aquello, comprendiendo aquellos valores, ¿cierto?, teóricos y técnicos, ¿verdad?, en la integración de las estrategias de autocuidado, ¿cierto? Saber, es como lo visualizábamos en algunos puntos, decir, qué cosas son las que sí se deben saber en estos espacios. Bueno, saber resolver ciertos puntos y ciertas acciones, de tener a la mano ciertas estrategias integradas ya en el proceso de aprendizaje. Algunas de las conclusiones, voy a, por temas de tiempo, ¿cierto?, como una valoración positiva, más de la pertinencia del autocuidado, el modelo más pedagógico, ¿cierto?, desde la innovación educativa, que es por el cual estamos hoy presentes, ¿cierto?, dando cuenta de este avance sistemático en el proceso, y también en la progresión de los resultados desde la transferencia, ¿cierto?, y estos guiones metodológicos que nos permiten tener una base y desde ahí construir, ¿cierto?, y generar esta especie de transformación ascendente. Bueno, como Carla pudo mostrar, efectivamente en términos de desarrollo metodológico han sido instancias muy valoradas por el estudiantado, que han generado un quiebre, por decirlo de alguna manera, en la forma tradicional del desarrollo de una clase tradicional. Ya no es una clase tradicional, sino que, como se puede ver en las imágenes, son espacios que generan otras formas de interacción, de vínculo, y que también van reforzando precisamente el vínculo entre los y las estudiantes como una estrategia también de autocuidado, desde comprender al propio taller de práctica como un espacio de contención y de apoyo. Dale, Carla, pasamos entonces a mostrarles cuáles son las proyecciones que tenemos en este camino, y con esto cerramos. Proyectamos profundizar las metodologías de aprendizaje activo participativas en estas jornadas para seguir avanzando en esa línea, en la formación permanente de los equipos docentes quienes facilitan estas jornadas, porque ya comenzamos este año, ya tuvimos una, y pretendemos seguir trabajando en instancias de formación. Integrar la perspectiva del bienestar en el nuevo plan de formación. Nosotros nos encontramos prontamente en un proceso de rediseño curricular y nos interesa, a raíz de estos resultados, poder integrar esta perspectiva de bienestar en el plan de formación, también en línea con nuestra facultad. Relevar el autocuidado como una competencia profesional que quede específicamente declarada en nuestro perfil de egreso, e integrar de esa manera los resultados de aprendizaje en los programas de asignatura. Entonces, desde ahí podemos contarles que el autocuidado en la línea prácticas de trabajo social y así también en la formación general de nuestra carrera, esperamos que se mantenga presente y poder hacerlo mucho más evidente y formal en nuestro próximo plan de estudios. Así que muchas gracias por su atención. Esa ha sido nuestra presentación. Damos las gracias entonces a Carolina Torres y a Carla Fica por esta ponencia. Dejamos invitados a todos y todas que vayan depositando sus preguntas en el chat, y vamos con la ponencia que viene a continuación.
En el ámbito de la educación en enfermería, la incorporación de sistemas de información electrónica para el registro de fichas clínicas simuladas ha marcado un cambio significativo en la forma en que estudiantes y docentes gestionan la experiencia de aprendizaje en entornos intrahospitalarios simulados. Para este tema está Paola Ramírez y tenía entendido que Fabiola Maldonado es enfermera egresada de la Universidad de Chile, tiene un magíster en docencia en educación superior, un diploma en simulación clínica, es coordinadora del Centro de Simulación Clínica desde el 2019 a la fecha, y Paola Ramírez es enfermera egresada de la Universidad Católica del Maule, tiene un magíster en enfermería, mención en gestión del cuidado, diplomada en salud digital, docente en la carrera de enfermería de la UST en la sede de Talca. Presentan la ponencia titulada Percepción del uso y utilidad de un sistema de información electrónico para registro de ficha clínica simulada en estudiantes y docentes de enfermería que cursan asignaturas de la línea intrahospitalaria. La ponencia que presentan también tiene presente a los autores Claudia Mercado y Roberto Fuentealba. Doy la más cordial de las bienvenidas a Fabiola Maldonado y Paola Ramírez. Hola, primero dar las gracias por esta oportunidad de poder compartir nuestro trabajo, ¿ya? Voy a comenzar. No sé si se escucha bien. Sí, te ¿Sí? escuchamos perfectamente y la bien. pantalla también se está compartiendo. Ya, listo, perfecto. Bueno, nuestra investigación tiene el título de Percepción del uso y utilidad de un sistema de información electrónico para el registro de ficha clínica simulada en enfermería. Y como ya fue presentado, está conformado por los siguientes docentes, que son Fabiola Maldonado Lave, Paola Ramírez Moreno y Roberto Fuentealba Leighton, que son de la sede de Talca, y de Temuco está Claudia Mercado Orieta. Bueno, en la actualidad hay un gran desafío que es poder formar profesionales de enfermerías competentes y que den respuesta a todas las problemáticas actuales en salud. Para ello, es importante que los estudiantes puedan desarrollar diferentes habilidades. Entre ellas está la adaptación a las tecnologías emergentes en el campo de la enfermería y el desarrollo de habilidades técnicas y, como también muy importante, las habilidades interpersonales. Por eso es que la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santo Tomás ha definido, bueno, diferentes competencias específicas y genéricas que tributan al perfil de egreso. Entre ellas está el poder aplicar el proceso enfermero. El proceso enfermero es nuestro método científico y que está inserto en toda la malla curricular. ¿Qué es lo que interesa? Que los estudiantes puedan aplicar este proceso enfermero en base a un modelo teórico que está definido a nivel nacional, que es el modelo de Virginia Henderson con las 14 necesidades. Esto nos permite poder ordenar los datos recopilados, ¿cierto?, frente a la valoración para un posterior análisis de ellos. Esto nos va a permitir poder crear planes de cuidado, ¿ya? Y así poder hacer gestión de los recursos. Ahora, todas estas acciones actualmente se realizan en papel o en forma manual, ¿ya? Lo que lleva a que muchas veces todos estos documentos son extensos y con letras ilegibles, siendo esta uno de los problemas o problemáticas que hay actualmente. Ahora, este proceso enfermero va acompañado del desarrollo del pensamiento crítico en enfermería. Enfermería desde un inicio siempre se ha preocupado por el manejo y la comprensión de los datos, de la información recolectada, ya que con eso tenemos un perfil real o una imagen real de la situación de salud de las personas que cuidamos. Esto nos permite hacer un análisis profundo y reflexivo de las situaciones clínicas. Nos permite tomar decisiones fundamentadas en datos y evidencia. Bueno, y hoy en día tenemos la transformación digital y eso también está en salud. Por lo tanto, esto ha llevado a que la escuela también tenga definido una competencia genérica, que es que los estudiantes puedan, ¿cierto?, utilizar las técnicas de comunicación y de información, ¿ya? Y esto les va a permitir poder tener un aprendizaje más autónoma y mejorar el desempeño, ya sea personal como profesional, pensando que en un futuro puedan ellos integrar las tecnologías digitales para mejorar la atención de las personas.
Y también usar los registros electrónicos de salud para el seguimiento y la gestión eficiente de la información de las personas, ¿ya? Es importante también destacar, frente a todo este resumen, que el proceso enfermero es la base de los sistemas de información en enfermería actualmente en salud. Por ello, hemos pensado en la creación de este software que nos permite realizar registros en base a un modelo de Virginia Henderson. Y este software tiene el nombre de Student, que es el registro digitales de enfermería para estudiantes. Bueno, esta investigación tiene como objetivo general conocer la percepción sobre el uso y utilidad de un software para registro de ficha clínica electrónica simulada en estudiantes y docentes de la carrera de enfermería que cursan asignatura de la línea de intrahospitalaria adulto. Objetivo específico: caracterizar demográficamente la muestra de estudio, determinar la utilidad percibida de un software para el registro de ficha clínica electrónica de enfermería, definir la facilidad de uso percibida de un software, identificar la actitud hacia el uso de un software y también, por último, describir la intención conductual hacia el uso de un software. Bueno, esta investigación forma parte de un proyecto de innovación educativa que fue asignado el año 2021 y que está hasta el día de hoy, estamos en la fase final. Esto fue un proyecto que se trabajó con la sede de Temuco y también Talca. Este proyecto tiene 3 fases. La primera fase fue la creación y diseño de un software. La segunda fue la investigación. Y por último, estamos en la fase de análisis de resultados, que es la difusión. En la primera parte, que fue la creación y diseño de un software, fue necesario trabajar con un desarrollador, donde nos permitió traspasar este formato en papel a un formato digital más interactivo y que motivara a los estudiantes en su aprendizaje. En relación a la valoración, en base al modelo de Virginia Henderson y el formato de un planes de cuidado. Para ello también fue necesario comprar equipamiento como tablet y impresora y el hosting donde fue alojado este software. Esto fue acompañado en forma permanente de las reuniones de trabajo en equipo durante todo este periodo. Posteriormente se realizó la investigación, donde se hizo toda esta búsqueda biográfica y se determinó trabajar con el cuestionario TAM, donde primero se planteó la pregunta de investigación, los objetivos que ya fueron presentados y se presentó toda la documentación al comité de ética, el cual fue aceptado, y luego de ello se realizó el pilotaje y la ejecución. Y en la tercera etapa, pues bueno, está todo el análisis de resultados, ¿cierto? Las conclusiones, y actualmente estamos en la difusión de estos resultados. Marco metodológico es un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, no experimental, transversal. Bueno, el instrumento de recolección de los datos se utilizó el cuestionario TAM, que está en base al modelo de aceptación tecnológica o de nuevas tecnologías. Este modelo se basa en la identificación de variables externas que influyen en esta aceptación. Dentro de esa variable está la utilidad percibida, grado en que el usuario estima que el uso de una tecnología podría mejorar su desempeño. Además está la facilidad de uso percibida, grado en que el usuario cree que el uso de una tecnología está libre de esfuerzo. La actitud hacia el uso, sentimiento positivo o negativo relacionado con una conducta. La intención conductual hacia el uso, grado en que el usuario formula planes conscientes para desarrollar o no una conducta futura. Entonces, en base a estas 4 variables, se puede explicar esta imagen donde se ve que esta aceptación, se ve que estas variables interactúan entre sí, donde el inicio es poder identificar esta facilidad de uso, ¿cierto? Percibida, lo que va a dar la utilidad, ¿cierto? El grado de utilidad que tiene este software. Y estas dos variables van a influir en la actitud a través del uso, para luego lograr tener una intención o una conducta de este uso. Y esto va a definir, en el fondo, esta aceptación de esta nueva tecnología por un grupo de personas. ¿Ya? Bueno, los cuestionarios
En este caso, se trabajaron dos, un cuestionario de estudiantes y otro para docentes. El de estudiante tenía 8 ítems y de docente 9, donde se agregó lo que es la retroalimentación que deberían realizar los docentes. Y es un cuestionario que utiliza una escala de Likert con puntuación del 1 al 5, desde la opción totalmente desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, siendo indiferente la posición intermedia. ¿Ya? Ahora es importante destacar que se cuenta con la autorización, se solicitó la autorización a los autores para poder utilizar este cuestionario. Del marco metodológico, se definió una población de estudiantes y docentes de la asignatura Fundamentos del Proceso Enfermero, que vamos a identificar como ENF 108, de las sedes Talca y Temuco, y corresponde a una muestra no probabilística por conveniencia. Se definieron criterios de inclusión, donde todos los estudiantes que cursen la asignatura ENF 108, pertenecientes a las sedes Talca y Temuco, que deseen participar de la investigación durante el primer semestre del año 2023, y todos los docentes que realicen cátedra o talleres en aula en la misma asignatura, que sean pertenecientes a la sede Talca y Temuco, de la Facultad de Salud y que deseen participar en la investigación también durante el mismo semestre. Como criterio de exclusión, se definió que los estudiantes y o docentes que no estén presentes en el desarrollo de alguno de los dos talleres intencionados para el estudio. Siguiente. De la ejecución, siempre sobre una revisión bibliográfica previa, se realizó una capacitación a docentes y estudiantes de segundo año sobre este registro digital. Luego se obtuvo su consentimiento informado, ¿cierto?, de ambos participantes. Y este proyecto se realizó en una primera instancia en que los estudiantes trabajan en papel un caso clínico de cómo es la forma habitual. Y luego en una segunda instancia se expuso a estos estudiantes a que trabajen un caso clínico en el registro digital. Es importante mencionar que este registro que trabajan los estudiantes fue enviado a los docentes, ¿cierto?, que lo tenían a cargo para su retroalimentación. Una vez que ocurrió todo este proceso, a los docentes y a los estudiantes se les aplicó este cuestionario TAM que explicó mi colega previamente y se realizó el análisis de resultados, se obtuvieron conclusiones y en el momento que estamos ahora, que sería la difusión de resultados. Siguiente. De la ejecución, acá vamos a ver un breve video, ¿cierto? Cómo es actualmente el registro que realizan los estudiantes en papel. Es una serie de, ¿cierto?, de hojas que tiene una estructura y el docente realiza la retroalimentación sobre el mismo documento que entrega el estudiante. Eso es todo lo que tiene que ver con la recolección de datos y viene otro formulario, otro anexo, donde ellos hacen el plan de cuidados que también tiene que ser retroalimentado por el docente. Acá tenemos el formato digital, ¿cierto? Es una imagen muy cortita que está ya alojado en un hosting. Y bueno, toda esta misma información que recolectan los alumnos ahora se puede trabajar en este formato digital, ¿cierto? Y considera una estructura mucho más ordenada, pero con la misma información. Siempre partiendo desde un caso clínico. De los resultados. Con el fin de evidenciar claramente los resultados obtenidos en este estudio, se mostrarán por separado los resultados de estudiantes y separado de los docentes. En los estudiantes se trabajó con un N de 108 estudiantes y de la caracterización de esta muestra podemos decir que la distribución por sexo es de un 75% mujeres y un 25% de hombres, con una edad promedio de 22 años para los hombres y 21 años para las mujeres. El equipo utilizado con mayor frecuencia por los estudiantes fue el computador, seguido por el celular y luego el tablet. La distribución de la muestra es un 72% correspondiente a Talca y un 27,8% correspondiente a Temuco. El 86% de los estudiantes cursa esta asignatura por primera vez. Siguiente. A continuación vamos a ver una serie de gráficos que reflejan los objetivos específicos planteados para este estudio
y están separados por las variables descritas del modelo TAM. La primera variable, que es utilidad percibida, está reflejada en dos gráficos y la aseveración es: el formato del software de ficha clínica electrónica favorece mi aprendizaje de mejor manera que el formato en papel. De esto podemos extraer que un 26% de la muestra de Temuco corresponde a hombres y un 60% a mujeres que están totalmente de acuerdo con esta aseveración, mientras que Talca, en color celeste, un 12% de hombres de la muestra y un 56% de mujeres está totalmente de acuerdo. En la ciudad de Temuco, el 100% de los estudiantes y en Talca, el 95% de ellos, se distribuyen entre las opciones totalmente de acuerdo y de acuerdo, no existiendo estudiantes que hayan escogido la opción en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Siguiente. Como segundo gráfico de esta variable, encontramos la aseveración: es más fácil realizar la valoración y elaborar planes de cuidado en software de ficha clínica que en papel. Un 26% de la muestra de Temuco corresponde a hombres y un 70% de mujeres que están totalmente de acuerdo con esta aseveración, mientras que en Talca un 16% de hombres y 63% de mujeres seleccionaron la opción totalmente de acuerdo. Se aprecia un porcentaje mínimo de estudiantes que seleccionó la opción indiferente, que corresponde a menos de un 3% en ambas ciudades. Ningún estudiante escogió la opción en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Siguiente. Para la variable facilidad de uso, la aseveración es: el acceso a las diferentes partes del software de ficha clínica es sencillo. Un 26% de la muestra de Temuco corresponde a hombres y 56% mujeres que están totalmente de acuerdo con esta opción, mientras que en Talca, un 16% de hombres y 55% de mujeres seleccionaron la opción totalmente de acuerdo. Un 16% de la muestra de Temuco y un 27% de la muestra de Talca escogieron la opción de acuerdo. Se aprecia un porcentaje inferior al 2% de la muestra en la ciudad de Talca e inferior al 1% en la ciudad de Temuco, que se encuentra en desacuerdo con esta aseveración y solo fue escogida por hombres. Siguiente. Aprovecho de comentarles que les quedan 5 minutos. La aseveración: utilizar los formatos de valoración y planes de cuidado del software me genera menos dificultad en el formato papel. Un 86% de la muestra y un 80% de la muestra de Talca está totalmente de acuerdo con la aseveración, y menos de un 1% de la muestra de Temuco y de un 6,4% de Talca escoge la opción en desacuerdo. Siguiente. La aseveración: me gusta acceder al formato digital de valoración y planes de cuidado, se observa ampliamente también que están totalmente de acuerdo para hombres y mujeres, y nunca bajamos desde la opción indiferente. Siguiente. La opción me motiva a trabajar con el software de ficha clínica en el papel. Este gráfico se observa una alta aceptación de la aseveración por prácticamente el 100% de la muestra de la sede de Temuco y un 91% de la sede de Talca, distribuidos de acuerdo totalmente de acuerdo o de acuerdo. Y un porcentaje mínimo de ambas sedes escoge la opción en desacuerdo. Siguiente. Esta es la última variable para la intención conductual. Observamos que un 90% de los estudiantes de la ciudad de Temuco y 73% de Talca escogen la opción totalmente de acuerdo, mientras que menos del 2% de ambas sedes se manifiesta en desacuerdo. Siguiente. La aseveración, perdón, si pudiera elegir, seguiría usando la ficha clínica. Un 26% de Temuco corresponde a hombres y 66% mujeres, que le da una alta aceptación con totalmente de acuerdo. Siguiente. En esta diapositiva de apreciación general de las aseveraciones, destaca que es ampliamente en ambas sedes reconocido el totalmente de acuerdo, seguido por el de acuerdo, y ninguno de los estudiantes en ninguna de las aseveraciones marcó la opción totalmente en desacuerdo. Siguiente. De los docentes podemos decir a grandes rasgos, para no demorarnos más, fueron 4 personas y 4 mujeres, ¿cierto? Con una edad promedio de 46 años, están distribuidas entre las 2 sedes, trabajaron en computador. Siguiente. Y con una edad promedio de 12 años. De los resultados, ellas están de acuerdo completamente, totalmente de acuerdo en las 4 variables del instrumento. Siguiente.
De las conclusiones, podemos decir que los resultados obtenidos en este trabajo revelan una actitud positiva de los estudiantes y docentes de la asignatura Fundamentos del Proceso de Enfermería de segundo año de ambas sedes frente al uso del software RedStudent. Por su parte, los estudiantes plantean que el acceso a RedStudent es sencillo y el formato digital favorece su aprendizaje, siendo más fácil valorar con el modelo de Virginia Henderson y elaborar planes de cuidado utilizando taxonomías. Refieren sentirse motivados con el uso de este tipo de registro y manifiestan la intención de seguir usando el software si pudieran elegir. Por otra parte, docentes plantean que el acceso al software es sencillo y que el formato favorece la enseñanza, siendo más fácil guiar la valoración, la elaboración de planes de cuidado y proporcionar una retroalimentación con menos dificultad. A su vez, indican que RedStudent les motiva para trabajar con los estudiantes y realizar más casos clínicos en formato digital. Y si pudieran elegir, seguirían utilizando el software para enseñar. Se puede decir entonces que la ficha clínica denominada RedStudent tiene una alta aceptación tecnológica por parte de estudiantes y docentes. Y para finalizar, las proyecciones son implementar a nivel nacional en las asignaturas de la línea intrahospitalaria adulto de la carrera de enfermería, complementar con formato para cuidados del niño y adolescente hospitalizado y en área de urgencias y desastres, ya que esto tiene un enfoque en adulto, ampliar su uso a talleres en aula y simulación clínica, campo clínico en el área intrahospitalaria y en el tiempo de trabajo personal del estudiante, integrar formatos de registro para carreras de la Facultad de Salud con el fin de implementar a posterior un hospital simulado. Eso es lo que queremos presentar en esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola Ramírez y Fabiola Maldonado, por esta interesante ponencia. Les recuerdo a todos los presentes que está el chat disponible para que vayan depositando sus preguntas. Ahora vamos a pasar a un tema, a otra ponencia. En lo que a la vida cotidiana respecta, las virtudes personales a menudo se manifiestan en acciones aparentemente simples, pero profundamente significativas. La idea de explorar estas virtudes y comprenderlas nace como una herramienta útil para la comunidad educativa. Para este tema está Cristian Guzmán con su ponencia titulada Las virtudes a la mano. Cristian Guzmán es licenciado en Filosofía por la Universidad de Chile, es licenciado en Teología Pastoral por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es profesor de Filosofía por la Universidad Católica Silva Enríquez. Tiene un magíster en Gestión de la Educación Inclusiva y algunos diplomados en el ámbito educativo. Te doy la más cordial bienvenida, Cristian Guzmán, y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias. Un gusto de saludar a todos los que nos encontramos reunidos en esta tarde. Agradecer también al CIED el espacio que nos entrega para poder compartir estas iniciativas y en el fondo declaro que ese es también la intención y el espíritu con el cual participo de este encuentro, ¿no? Poder compartir, dialogar entre colegas, entre personas que compartimos un mismo querer, un mismo ethos, por así decirlo, y que es lo bondadoso, lo positivo, lo grandioso que es la posibilidad que tenemos de poder acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con los cuales compartimos y que por lo tanto ese proceso nos engrandece y nos hace mejores, tanto a nosotros en primer lugar y a nosotras y a nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes. Por lo tanto, lo que les quiero compartir es este desarrollo de esta actividad que descubrí. Yo llevo aproximadamente 2 años, digamos, como subdirector nacional de la Dirección de Formación e Identidad, y a raíz de esto es que realizo clases en la sede de Ejército, en Santiago, en específico el curso de Persona y Sentido. En la primera experiencia del curso que desarrollé, me di cuenta que en este curso en particular, ¿cierto?, en el de Persona y Sentido, existían bastantes ¿sí? contenidos que luego de eso se manifestaban en experiencias de aprendizaje, que quedé con la sensación de que eran experiencias de aprendizaje que eran tremendamente valiosas y que
muchas veces los estudiantes no las pesquisaban de la mejor forma, fundamentalmente por la distancia que pudiesen tener con estos temas. Por lo tanto, ya en la segunda animación del curso, por así decirlo, creé esta iniciativa y que creo ha ido dando buenos frutos. Y es por eso que le coloqué este título, ¿cierto? Las virtudes a la mano. Como bien les dije, ¿cierto? Esta iniciativa tiene que ver directamente con el curso de Persona y Sentido, de manera específica en la tercera unidad. Creo que es importante también decir que el curso de Persona y Sentido se enmarca dentro de los 2 cursos que aún tenemos como dirección, los cuales son obligatorios en todas las carreras, están presentes en todas las mallas curriculares, y que son directamente cursos los cuales intentan, al menos dentro de su declaración de principio, poder atender a la línea valórica institucional y poder de manera curricular dar cuenta de la importancia de nuestro sello valórico institucional. Uno de ellos es el curso de Persona y Sentido, el otro es el curso de Cultura y Valores. En específico, el curso de Persona y Sentido intenta mostrar, ¿cierto?, la importancia que tiene el sentido de la propia existencia para cada una de las personas, para cada uno de nosotros. Y para eso utiliza como una herramienta fundamental la antropología filosófica y en específico la antropología atomista, ¿no? La antropología que desarrolló, ¿cierto?, nuestro inspirador, nuestro fundador, nuestro patrono, como cada uno de nosotros guste de llamar, Santo Tomás de Aquino, dentro de su perspectiva y dentro de su desarrollo filosófico. Por lo tanto, en la tercera unidad del curso, el resultado de aprendizaje tiene directa relación con, como dice ahí, determinar la importancia de cultivar las virtudes morales para la plenitud de la persona. Esto, evidentemente, hay que, digamos, poder desarticularlo para poder entender qué estamos diciendo allí, ¿no? El sentido de la propia existencia para cada una de las personas tiene, digamos, un referente intelectual, ¿cierto? Tiene ideas por las cuales nosotros vamos viviendo, tiene ideas, ¿cierto?, por las cuales nosotros vamos fundamentando nuestro quehacer, fundamentando nuestra existencia, pero tiene una dimensión que es directamente práctica. Por lo tanto, vamos de las ideas a la praxis. Y esta praxis también luego ilumina, ¿cierto?, nuestro quehacer, ilumina nuestras ideas, y ahí se va dando un círculo que nosotros esperamos que sea virtuoso dentro del desarrollo de la propia existencia de cada uno de los individuos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de la praxis, ¿no?, es que finalmente iluminamos esa praxis con ciertas virtudes, con ciertos valores, con ciertos principios, con ciertas normas, las cuales nosotros atendemos y que iluminan nuestras decisiones. Pues bien, dentro de esa dinámica, las virtudes, como aparecen allí, ¿cierto?, luego en los contenidos claves, como la fortaleza, la justicia, la prudencia, la templanza, que son las virtudes que nosotros trabajamos al menos en esta unidad, son una herramienta importante para iluminar nuestras decisiones y para vivir acorde a esos valores, ¿no? Por lo tanto, todo este proceso se lleva adelante en el curso y en específico en esta unidad profundizamos sobre estos valores. Evidentemente, en las unidades anteriores hacemos un análisis de qué es la persona, cómo aprende la persona, cuál es la importancia y cuál es el rol que tiene la persona dentro del desarrollo de la humanidad, dentro del desarrollo de la sociedad, cómo nosotros podemos aportar al desarrollo de esta sociedad por medio de nuestros proyectos personales de vida, los cuales podemos abrazar, los cuales podemos, digamos, profundizar, los cuales podemos animar, etc. Ahora bien, cuando me encontré yo en la primera, digamos, en la primera experiencia que tuve con este curso, me encontré en el desarrollo del curso fundamentalmente con una desmotivación de parte de los estudiantes por aprender sobre las virtudes, porque les quedaban muy lejanas, ¿no? A la voz virtud, a la voz valor, ya eso empieza a sonar en el mundo de nuestros estudiantes como una cosa bastante lejana, como una cosa bastante media sincrónica, y de la cual ellos no tienen, ¿cierto?, tanta cercanía. Por lo tanto, se manifiesta inmediatamente como una barrera, podríamos decir, ¿no?
esa barrera, ¿cierto?, hacía que evidentemente el rendimiento que los estudiantes podían tener ante las experiencias de evaluación, los cuales desarrollaba yo, ¿cierto?, y que venían dadas desde la planificación, con esta unidad era más bien un rendimiento bajo, ¿no? Era más bien un rendimiento que no era sobresaliente, pero yo alcanzaba a percibir de que no era sobresaliente por por las no capacidades de los estudiantes, sino que en el fondo era no sobresaliente porque los estudiantes no alcanzaban a enganchar fundamentalmente con la propuesta del curso. Ese como un primer tema, o sea, como un segundo tema. Y un tema tercero que incluso pudiese ser más abarcante, tenía que ver con la escasa valoración sobre la pertinencia de aprender virtudes, ¿no? De aprender valores. Finalmente los estudiantes decían, profe, pero ¿esto para qué? ¿No? O sea, en el fondo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de ser? Por medio de la cual, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto? Como institución, como universidad, van ofreciéndonos estas temáticas. Por lo tanto, evidentemente esto hizo mucho cuestionamiento en varios frentes de animación del curso, pero bueno, dije, ¿qué está hoy día a mi mano para poder salir al encuentro de las necesidades de los estudiantes y poder llegar a ofrecer una idea fundamental que tiene que ver con lo que yo decía anteriormente sobre la importancia que tiene hoy día acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las temáticas de las virtudes y los valores, fundamentalmente por la utilización que estos luego van a tener, ¿cierto? Por la vivencia que estos van a tener en la vida personal y profesional de nuestros estudiantes y en nuestra propia vida personal y profesional. O sea, en el fondo veía yo que había una barrera muy importante allí y que en el fondo esa barrera escondía un tesoro finalmente, ¿no? Y que tiene que ver con ir desarrollando un curso en donde se vayan ofreciendo estas dinámicas valóricas para que los estudiantes las puedan percibir. Entonces, en el fondo, dije, bueno, aquí pensemos algo, y pensé algo muy simple, creo yo, pero que gracias fundamentalmente al querer de los estudiantes se ha transformado en una herramienta, en una experiencia que ha tenido, por el momento, incipientes, muy buenos resultados, ¿no? Entonces, un diseño en dos partes, un trabajo colaborativo en clases, que como ustedes pueden ver no es absolutamente ninguna situación que pudiese escapar a cualquier experiencia de aprendizaje que todos los que estamos acá podemos desarrollar. Y luego de eso, la presentación de un afiche, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, una doble dimensión. Entonces, dentro del trabajo colaborativo en clases, los estudiantes se dividen en equipos, por así decirlo, hay una clase cero, una clase previa a este trabajo colaborativo en donde yo presento, ¿cierto?, la dinámica de las virtudes y los valores. Los estudiantes luego se dividen en grupos, eligen una de esas virtudes o valores, yo presento 4, eligen una, y luego esa una que eligen la estudian, la profundizan, y de esa crean un afiche, ¿cierto?, los cuales desarrollan dentro de la misma clase en aproximadamente una clase y media, 2 clases, y en la cuarta clase de la unidad, recordemos que hay una primera clase de presentación, luego 2 clases de desarrollo del afiche, y luego en la cuarta clase presentan el afiche, ¿no? Ahora bien, aquí hay una variante más que yo desarrollé y que tiene relación con que los estudiantes presentan el afiche en el patio de la universidad. Más adelante les voy a mostrar algunas fotos. Entonces, en el fondo, hacemos un impacto, ¿no es cierto?, importante también de esta actividad, porque tenemos finalmente 40, 44 estudiantes, ¿cierto?, trabajando 2, 3, 4 clases en torno a la dinámica de las virtudes, y luego ellos se hacen expertos, en cierta medida, en esa virtud, en ese valor, y luego se lo presentan a estudiantes que libremente están en el patio, ¿cierto?, de nuestra universidad. Entonces, hay algunas fotos del trabajo en grupo. Son fotos que no están, digamos, o al menos espero que crean en eso, que no están, digamos, preparadas, sino que en el fondo fue del mismo desarrollo de la dinámica de la actividad. Y luego de eso, fotos de la presentación de los estudiantes con sus, digamos, con sus trabajos
en el patio. Entonces, esta otra dimensión es una dimensión también bastante interesante, porque los estudiantes impactan, ¿cierto?, la vida universitaria de los que están ahí en el patio, haciendo, ¿cierto?, vida, digamos, conversando, estudiando, jugando, y por lo tanto ellos mismos van, presentan su trabajo, primero le piden autorización, si es que pueden interrumpirlo 10 minutos, luego de eso ellos presentan su trabajo y luego de eso los estudiantes que los escuchan también tienen la posibilidad de hacer preguntas. Entonces, más adelante, después en las conclusiones, esta dinámica yo la valoro muchísimo porque podemos estar en el transcurso de 2 horas teniendo en torno a los 80, 90 estudiantes trabajando, ¿cierto?, elementos valóricos de virtudes, ¿cierto?, ya sea proponiendo, ya sea presentando, como ya sea, ¿cierto?, recibiendo esta información. Y por lo tanto me parece que eso es un impacto bien importante. Les presento ahí algunos de los afiches que los estudiantes preparan. Está la posibilidad de presentar los afiches de manera digital, como ustedes pueden ver ahí, pero también de manera física, como ustedes los pueden ver acá, digamos. Hay algunos que no los hacen de manera digital, sino que traen su cartulina, ¿cierto? De una manera bien, podríamos decir, artesanal, pero que en el fondo son las decisiones que como grupo ellos van tomando y son decisiones que yo evidentemente voy respetando dentro de su desarrollo. Entonces tenemos este afiche presentado de manera digital, tenemos este afiche presentado de manera, digamos, física, tenemos también otro grupo que en el fondo se motivan tanto que terminan imprimiendo el afiche, ¿cierto?, como en un papel de vinilo, porque encuentran que evidentemente allí hay un valor, les gusta la actividad, etc. Aquí en esta lámina quiero como hacer notar un detalle y que tiene que ver con que los estudiantes comienzan, al momento de verse como motivados por esta actividad, comienzan ya a hacer ciertos nexos con su futuro profesional, ¿no? Ahí dice, ¿no?, la fortaleza ante la enfermedad, ¿no? Entonces, ya comienzan a entender cómo esta dinámica valórica de virtudes tiene directa relación con su vida profesional, con su vida personal, va a ser de importancia dentro de su desarrollo profesional y por lo tanto comienzan a encontrarle un cierto sentido a estudiar estas temáticas, ¿no? Coloco 3 referencias que todos ustedes también pueden conocer, profundizar. Una tiene directa relación sobre la importancia de nosotros como profesores, como docentes, irnos cada vez más profundizando, estudiando, atesorando ciertas dinámicas educativas, pedagógicas, para irlas colocando al servicio de los estudiantes, cómo ir haciendo dialogar, ¿cierto?, cada vez más y cómo ir bajando ciertos paradigmas, ¿cierto? No porque sean malos, sino que por lo menos irlos haciendo dialogar en distintos elementos, ¿no? Ir saliendo de este paradigma catedrático e ir, digamos, abrazando ciertos otros paradigmas que son muy importantes para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otra segunda referencia que tiene relación con la importancia sobre el trabajo cooperativo, ¿cierto? Cómo esto colabora y ayuda al desarrollo de los estudiantes. Y una tercera que tiene directa relación con la importancia de la enseñanza de estas virtudes dentro del camino y dentro del proceso de desarrollo profesional de los y las estudiantes, ¿no?, que en cierta medida pueden estar sosteniendo, fundamentando, avalando desde la teoría este tipo de experiencia. Entonces, ¿qué impactos de la actividad? Inmediatamente lo que uno percibe sin necesidad, luego vamos a ir a los elementos como más técnicos, ¿no?, pero sin necesidad de mayores elementos, una mayor motivación de parte de los estudiantes, ¿no? Comprenden y entienden de que van a ser ellos los protagonistas de esta actividad y por lo tanto van a ser también los protagonistas de la presentación. Hay que admitir también que cuando se presentan estos elementos con sus rúbricas respectivas, ¿cierto?, con todos los instrumentos de evaluación, etcétera, quizás se muestran un
poco reticentes a esta actividad del patio, ¿cierto? Evidentemente como conectándose desde la vergüenza puede ser, también desde el desarrollo de habilidades que probablemente puedan tener más descendidas, pero ya entrando en la dinámica, la verdad es que no aparecen mayores complicaciones. Los estudiantes también que los escuchan se manifiestan muy disponibles también a poder participar de la actividad. Esto hace que los estudiantes se involucren en el desarrollo de la actividad, ¿no? Al momento de presentarla, yo también doy la posibilidad, como les comentaba anteriormente, de hacer el afiche de manera digital o de manera física. Los estudiantes van tomando sus decisiones, van trayendo sus materiales, o sea, desde ese punto de vista tú alcanzas a dimensionar desde su quehacer al interior del aula, al interior de los espacios educativos, que ellos comienzan a interesarse por desarrollar esta actividad. Luego de eso, evidentemente hay un desarrollo de la creatividad que se puede evidenciar ahí en las fotos, en los afiches que ellos van creando. Por supuesto que existe una Estamos mejora a en los 5 minutos, por si Súper, acaso. gracias. Por supuesto que existe una mejora en los resultados de aprendizaje, un mejor rendimiento académico y una vinculación con el ambiente educativo, que es algo bien importante, ¿no? La dinámica no queda digamos, encapsulada en un aula, sino que en el fondo se ofrece, se desarrolla a la vida de la universidad. Algunos resultados, yo llevo desarrollando 3 versiones de esta actividad, ¿no? Y los estudiantes al momento de ser consultados, el 100% dice que es mejor aprender haciendo la actividad que escuchando una presentación. El 100% de los estudiantes, ¿cierto?, logran notas de aprobación, ¿cierto?, en el desarrollo del afiche. El 95% logra nota de aprobación en la presentación oral, y los que no es porque por algún motivo, alguna razón no se han podido presentar o definitivamente han dejado el grupo en medio, etcétera. Y luego de eso, y este tema es bien importante también, es que el 100% de los estudiantes termina diciendo que es tremendamente necesario poder conocer las virtudes para desarrollarse como persona y como profesional. Entonces, esta lejanía inicial termina siendo luego ahora una necesidad, ¿no?, de poder seguir profundizando en esto. ¿Qué proyecciones descubro yo dentro de esta actividad? ¿No? Crecer en una cobertura, salir de una sección e ir como buscando más docentes, colegas que quieran desarrollar esta actividad, y ir luego de eso haciendo las comparativas, que me parece a mí que es muy importante. Se puede mejorar la vinculación también, como llegar libremente e impactar en el patio sin previo aviso, etcétera. Esto se puede como mejorar desde ese punto de vista, y quizás se pueda, por ejemplo, hacer una presentación de estos afiches, lograr que alguna visita guiada a la sala, por ejemplo, en donde los estudiantes puedan presentar estos afiches, que me parece que pudiese ser una posibilidad, y evidentemente ir mejorando la sistematización de las mediciones. Como yo les decía, esta es la tercera, este semestre es la tercera vez que desarrollo esta actividad, y evidentemente que a medida que se crece en la cobertura se pueden ir mejorando la sistematización de las mediciones e ir logrando que esta actividad vaya siendo una actividad que se pueda resguardar incluso, ¿por qué no decirlo?, a nivel nacional, dado que este curso de Persona y Sentido es un curso que se da, ¿cierto?, y se planifica a nivel nacional, está presente en todas nuestras sedes. Bien, eso. Muchas gracias. Un abrazo y que estén muy bien. Agradecemos la ponencia de Cristian Guzmán en el 5º Congreso de Innovación Educativa, organizado por el Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa, el CIED, de la Universidad Santo Tomás. Y pasamos a la última ponencia de este bloque. Se trata de las comunidades de aprendizaje profesional. Representan entornos colaborativos donde los educadores pueden compartir conocimientos, experiencia y estrategias pedagógicas, cultivando así un espacio dinámico para la reflexión y el aprendizaje en conjunto. Con este tema tenemos a Ángela Rocco y a Bernardo Cabezas. Ángela Rocco es educadora diferencial con mención en audición y lenguaje, doctora en educación especial, magíster en evaluación y currículum. Se ha desempeñado en escuelas especiales, escuelas regulares como coordinadora PIE. Ha sido relatora en temáticas de inclusión, evaluación, entre otras. Bernardo Cabezas es pedagogo en educación diferencial, especialista en audición y lenguaje, profesor en educación básica, magíster en educación con especialidad en currículo y evaluación en base a competencias, y doctor en educación especial.
Esta ponencia tiene el nombre de Orientaciones para el Desarrollo de Comunidades de Aprendizaje Profesional y, claro, está a cargo de Bernardo Cabezas y Ángela Rocco, pero también participó del trabajo Viviana Parra. Les doy la más cordial de las bienvenidas otra vez aquí a este bloque de la tarde y la pantalla es toda suya y pueden comenzar. Recuerden que tienen 20 minutos y yo cuando les quede 5 les aviso. Listo, muchas gracias. Ahí ustedes me avisan si se ve sin dificultad ya la pantalla. Y está todo ok. Se ve la pantalla. Bien, súper, muchas gracias. Bueno, tal como presentaba, vamos a hablar de las orientaciones para el desarrollo de las comunidades de aprendizaje profesional y junto con el profesor Bernardo le vamos a comentar cómo surgen estas orientaciones que vienen de una primera investigación que va a ir detallar el profesor, que se realiza con los docentes y de acuerdo a el levantamiento de la información, en análisis de esa información, se determina realizar estas orientaciones. Por eso en esta oportunidad vamos a primero realizar este resumen, luego en qué consistió la investigación, la fundamentación teórica y cómo, ¿cierto?, llegamos a realizar el proceso para llegar al resultado final. Comentarles que tal como lo hemos ido relatando en las otras ponencias, esto surge en una primera instancia a través de este gran proceso que fue la investigación del portafolio, que incluye posteriormente las fichas para que pudiera fortalecer la reflexión y posteriormente nuestra pregunta fue cómo podíamos ir sistematizando el trabajo con los docentes, que fue a través de las comunidades de aprendizaje y en las mismas comunidades de aprendizaje cómo orientar para que estas comunidades fueran efectivas. De esa forma llegamos a este proceso de orientaciones. Muy bien, tal como, buenas tardes a todas y a todos los que están presentes. Tal como comentaba, ¿no es cierto?, la profesora Ángela, nace, ¿no es cierto?, de la necesidad o de la percepción que relevan profesores, ¿no?, que participan de estas comunidades de aprendizaje como una estrategia, estas comunidades de aprendizaje como una estrategia que adopta la carga de educación diferencial para poder fortalecer nuestro ejercicio docente y, por supuesto, aunar la práctica, ¿no es cierto?, que vamos, que proyectamos, ¿verdad?, sobre nuestros estudiantes en relación a su formación, tanto de plan regular como plan de segunda titulación, ¿ya? Todo lo que, ¿no es cierto?, nosotros vamos a compartir tiene un contraste desde la percepción, desde la vivencia y dinámica de los profesores, pero a su vez también con un cruce, ¿verdad?, del punto de vista teórico, ¿no? Es ahí en donde el análisis, ¿no es cierto?, nos lleva a poder identificar ciertas categorías que son importantes de entender y, por supuesto, a partir de las necesidades de estos eventos, emergen, ¿no es cierto?, ciertos temas que vale la pena, ¿no es cierto?, llevar a cabo. El Ministerio de Educación, en este momento, ¿no es cierto?, está trabajando en pos por la misma línea, ¿no es cierto?, en poder fortalecer el ejercicio docente, tanto colegios de corte básico como de enseñanza media. Y es ahí en donde nosotros también queremos rescatar y destacar que los resultados al parecer son bastante prometedores. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos enfrentamos a esta tarea, lo que queremos es, en primer lugar, que estas comunidades de aprendizaje profesional tengan, ¿no es cierto?, una razón de ser, un propósito profundo, que permita, ¿no es cierto?, a los profesores que participan de estas comunidades encontrar un espacio no tan solo desde el diálogo en llevar a cabo cada paso práctico que se va a realizar en clases, sino que además profundizar en temas, de modo que esas decisiones no tan solo sean de impacto directo de los estudiantes nuestros, ¿verdad?, con el cual estamos trabajando día a día, sino también para el autocrecimiento profesional, es decir, el compartir con el otro las experiencias para llevar a cabo, ¿no es cierto?, una construcción y un crecimiento. Que va de la mano un concepto que no voy a compartir aún, que viene un poco más adelante, no quiero hacer alerta de spoiler, pero sí, ¿no es cierto?, entender de que viene un cambio de paradigma en la lectura que existe en este proceso. Es ahí en donde se busca que los procesos sigan siendo reflexivos, que estos sean constructivos y que este trabajo, por lo tanto, sea totalmente bidireccional y en esa dualidad encontrar el potencial que se ve altamente beneficiado a nuestros estudiantes. Bien, y nosotros nos fuimos basando en varios elementos que
no solo como mencionaba el profesor Bernardo respecto a lo que ministerialmente hoy día se está hablando en las comunidades de aprendizaje dentro de las instituciones educativas, sino también poder fomentar todo lo que era la reflexión dialógica. Hoy día las investigaciones muestran que los grandes aprendizajes se dan cuando se generan estos aprendizajes dialógicos. Y eso implica que el docente debe tener junto a otro docente una conversación que le permite ir enriqueciendo cada uno de sus aspectos y fortalecer sus prácticas pedagógicas. Y eso es lo que tratábamos de buscar con esta investigación, de poder ver cómo era esta interacción que se daba de diálogos entre los docentes y cómo eso permitía fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Y creando estas comunidades, ir viendo esa interacción y poder posteriormente ver algunas estrategias que permitieran enriquecer la misma comunidad para generar estas culturas educativas donde la reflexión sería como el ícono, ¿cierto? Donde el trabajo colaborativo sería el siguiente elemento fundamental y fuéramos en esos momentos resolviendo dificultades que se podrían presentar en los aprendizajes, en las evaluaciones, en las estrategias que podíamos llevar en las diferentes secciones. Y por ende nos iba a permitir generar estos procesos de reflexión entre los docentes para poder ir enriqueciendo nuestros saberes y por lo tanto ir aprendiendo de un otro. ¿Ya? Por eso el diálogo como fundamentación teórica sería uno de los elementos más importantes, porque ahí es donde se aprende y se logran nuestros avances en todos los ámbitos. En relación a este primer apartado de la primera parte de la investigación, antes de llegar al proceso de las orientaciones, fue un enfoque cualitativo, que se hizo un estudio de caso con los docentes de la Universidad de Santo Tomás de nuestra carrera a través de un cuestionario de preguntas que comenzamos a tratar de poder ver cómo se establecían las comunidades de aprendizaje, qué sentido les daban a las comunidades de aprendizaje, qué estrategias utilizaban en las comunidades de aprendizaje y qué elementos necesitaban para poder fortalecer las comunidades con el fin de que realmente fuera un proceso reflexivo que nos permitiera a todos poder crecer juntos en nuestra práctica. Ahora bien, ¿no es cierto?, estos mismos procesos que se llevan a cabo y dentro de los hitos, ¿verdad?, que conlleva esta investigación, aparecieron tres grandes dimensiones, ¿no?, que vale la pena, ¿no es cierto?, poder analizar. Estos puntos, ¿no es cierto?, que se vieron claramente definidos por parte de los actores y de la percepción que se recogió de ellos, se van a levantar, como les digo, en tres dimensiones. La primera tiene que ver con la percepción que tienen los docentes de la Universidad de Santo Tomás, ¿verdad?, acerca de las comunidades, pero en el fondo cómo estas comunidades realmente están llevando a cabo un impacto en la labor docente y cómo también ese aporte puede ir generándose para que también sea un accionar dinámico y no algo estático. En la segunda dimensión o el segundo pilar, el cual, ¿no es cierto?, aparece claramente, tiene que ver en esa mirada que tiene el profesor de la Universidad de Santo Tomás para poder entender cuál es su rol, el rol con propósito, el rol con un sentido en estas comunidades, cuál es su aporte frente a esto y cómo también se ve beneficiado en esta dinámica de interacción entre las partes, nosotros entre los actores de estas comunidades y por lo tanto, ¿verdad?, cómo es que también se van desarrollando las tareas y responsabilidades que se deben llevar a cabo, ¿no? Y el tercer punto, ¿no es cierto?, que se ve muy claramente, tiene que ver con la percepción que tienen los profesores de la Universidad de Santo Tomás acerca de las acciones, estrategias, dinámicas, pasos prácticos que van de la mano a la colaboración. Además, que se pueden utilizar dentro de estas comunidades y que estas tienen un impacto de crecimiento. Las acciones, ¿verdad?, que se puedan llevar a cabo para ir potenciando este trabajo colaborativo y además cómo ¿no es cierto?, van afectando estas comunidades para poder a su vez ver los avances, pero por otra parte ver cómo están, ¿no es cierto?, creciendo o equipándose poco a poco, ¿no es cierto?, para llevar a cabo una tarea mucho más profunda y, por cierto, dentro de su dinamismo, mucho más eficiente. Ahora, entender que estos tres puntos y estos tres focos van muy de la mano en que se busca el crecimiento de la comunidad en pleno y no
y por favor entiendan y si no malentiendan lo que estoy diciendo, pero que no sea solamente un club, ¿no? Nos juntamos para poder definir cuál va a ser el PPT, sino que realmente existe un proceso de reflexión profunda para que cada decisión, aunque sea esta práctica, aunque sea esta, ¿no sé, de una dinámica metodológica, realmente tenga un impacto en la formación de nuestros estudiantes, pero por supuesto, ¿verdad?, en el crecimiento desde cómo vamos creciendo como profesionales que estamos interactuando y mediando, ¿no es cierto?, el ejercicio de la docencia. Dentro de las conclusiones que se pudo encontrar en esta investigación, bueno, en primer lugar, la percepción que tienen, ¿no es cierto?, la mirada que tienen todos los actores de estas comunidades es bastante positiva. Consideran que realmente se puede crecer desde el punto de vista personal y profesional y además, ¿no es cierto?, tiene un sentido, una razón de ser. Por lo tanto, hay una valoración por el ejercicio, ¿no es cierto?, de estas comunidades. Por otra parte, ¿no es cierto?, se busca, ¿no es cierto?, o creen que es efectivo el trabajo desde la colaboración para poder alcanzar tanto los objetivos que se plantean en los programas que se están llevando a cabo, como los objetivos mismos que incurre en el poder reunirse en estas CAP, ¿no es cierto?, en estas comunidades, y que la retroalimentación es constante. Ahora bien, quisiera, ¿no es cierto?, o le voy a dar después el paso a la profesora Ángela para que haga un alcance con respecto a este término de la retroalimentación constante, porque hemos descubierto frente a esto que es algo que va más allá, ¿sí? Y el tercer, ¿no es cierto?, punto dentro de los resultados es que las estrategias que se emplearon hasta el día de hoy realmente permiten el desarrollo de la actividad y que éstas sean innovadoras. Pero no así, si bien es cierto, ¿no? Creemos y hay una buena percepción, aún queda, ¿no es cierto?, ese, perdón mi expresión tan coloquial, pero ese gustito a poco de que algo más falta desde el acercamiento, desde el uso, inclusive hasta de autocapacitación en relación a sacar mayor partido a las estrategias y por supuesto a los recursos que tenemos cada uno para llevar a cabo nuestro ejercicio. La proyección que tiene esta investigación, en primer lugar, ¿verdad?, que estas comunidades de aprendizaje puedan afectar a otros espacios y, por cierto, otras modalidades en relación a la educación, ¿verdad?, poder implementarlo en distintas áreas, poder llevar y, ¿no es cierto?, y compartir esta experiencia con otras carreras, ¿por qué no? Y que además, ¿verdad?, poder defender que los resultados han sido favorables. Y al ser favorables, pueden ser favorables en cualquier otra disciplina. Las oportunidades que tenemos para poder mejorar como comunidad de aprendizaje de nuestra estrategia, ¿no es cierto?, primero es poder constantemente seguir gestionando correctamente los tiempos y los espacios, ya que efectivamente el tiempo es el recurso más escaso que tenemos la mayoría de los profesores. Por lo tanto, se busca que este tiempo sea realmente efectivo. Lo otro es poder garantizar, ¿no es cierto?, que los tiempos que se utilicen sean protegidos, es decir, que no tenga ningún otro cruce que le quite el propósito y, por cierto, ¿no es cierto?, el sentido a nuestros pares para poder, ¿no es cierto?, reflexionar y hacer pedagogía, ¿no?, y una pedagogía efectiva. Y otro elemento que tenemos que seguir potenciando es poder promover tanto las estrategias como los resultados, ¿no es cierto?, y desde la misma innovación y desde el hecho, ¿verdad?, de cómo estas tecnologías, materiales, teorías e insumos puedan, ¿no es cierto?, generar cada vez más una acción y una interacción, poder levantar nuevos liderazgos frente a estas mismas comunidades y poder también potenciar a otros profesionales que quieran sumarse a esto y que además esta estrategia, ¿verdad?, vayan siempre en reporte y en respuesta a la diversidad. Y cuando digo diversidad, me refiero en el marco del diseño universal para el aprendizaje. Es decir, que este marco nos permita dar respuesta a un universo y no a una persona en específico, a necesidades y no a un diagnóstico, sino más bien a las características que son los desafiantes y que podamos construir y co-construir con nuestros estudiantes y en comunidad aprendizajes realmente que vayan hacia lo profundo y, por supuesto, que tengan totalmente sentido en la vida. Bien. Tal como en el fondo nos postula aquí el profesor cada uno de los elementos que salieron de la investigación y por qué generamos, ¿cierto?, las orientaciones que están relacionadas. Profesor, ¿puedes apagar eso? Están, digamos, relacionadas con todo el proceso de sistematización de las comunidades de aprendizaje, ¿ya? Entonces, después de esta primera parte de la investigación se sistematiza y se ve cómo esta sistematización empieza a dar efecto y comenzamos a generar estas culturas inclusivas. En un momento pensamos en generar aprendizaje significativo, por eso, ¿por qué le digo pensamos? Porque
hoy día entendemos a través de las comunidades de aprendizaje que más que aprendizajes significativos, como lo pueden mencionar algunas pseudo teorías que hoy día se llaman, ¿cierto? Hablamos de aprendizajes dialógicos. Y lo que nos permitió darnos cuenta a través de las comunidades de aprendizaje es poder generar estos aprendizajes dialógicos, implementar el trabajo colaborativo, generar resoluciones conjuntas de frente a los problemas y incorporar también elementos que ya no son solo de retroalimentación entre los docentes, sino lo que hoy día se llama proalimentación, que significa que en el momento nosotros vamos tomando decisiones y solucionando. No esperamos que algo se cumpla para posteriormente retroalimentarle a mi colega, sino en el momento de la construcción del diálogo, de ver la evaluación, de ver la estrategia pedagógica, de ver a lo mejor la situación que se está viviendo en una sección, se pueda tomar inmediatamente una medida, buscar cierta información, ver otras realidades, contar experiencias que permitan tomar decisiones. Y eso, en el fondo, es lo que nos permite enriquecer nuestro proceso de diálogo, de reflexión, de crecimiento profesional, de poder ir aprendiendo efectivamente unos de otros de su práctica. Y tomo un aspecto que mencionó el profesor Bernardo respecto a que no es juntarnos para observar el PowerPoint, sino que tiene que ver más bien cómo se genera el proceso de aprendizaje, cuáles son las experiencias, cuáles son las posibles soluciones frente a diversos conflictos que yo pudiera presentar dentro del hacer de la clase y el hacer docente en general. ¿Ya? Ese es puntualmente el fin, ¿cierto?, de poder ir generando estos espacios. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que se incorporaron en estas orientaciones? Tienen que ver con las tertulias dialógicas, donde en el fondo es generar estos diálogos y comenzar a ver experiencias de otros países, de a lo mejor mismo país o de otros lugares donde y que estén respaldadas realmente con investigación certera y fidedigna respecto al trabajo con estudiantes de una temática en particular. Grupos interactivos, es decir, poder invitar no solamente a los docentes que forman parte de la comunidad, sino poder invitar a jefaturas de carrera, a lo mejor a otros docentes que podrían aportar dentro de lo que se espera para el proceso de crecimiento profesional, y el aprendizaje dialógico, que es aquel que me permite interactuar con mi par e ir viendo cómo él logra algunos objetivos, algunas metas, algunos procesos evaluativos, algunas reflexiones, y yo aportar desde mi expertise para poder crear entre ambos estos elementos que nos permitirían crecer en el proceso de aprendizaje. Y de ahí en adelante, con estos tres elementos que son los que forman las orientaciones que les entregamos a los docentes que están formando estas comunidades de aprendizaje. Ese es el fin, ¿cierto?, de poder entregarles este documento y que sepan qué estrategias podrían utilizar para potenciar cada una de sus comunidades. Eso es la presentación. Muchas gracias. Agradecemos a Ángela Rocco y a Bernardo Cabezas por esta ponencia. Y como lo había comentado al comienzo, vamos a pasar a una ronda de preguntas. La primera ronda de preguntas la vamos a enfocar en la primera ponencia, y esto es para las académicas Carolina Torres y Carla Fica. Las primeras preguntas van a ir para ustedes. La primera pregunta que se les hizo es la siguiente: ¿qué instrumentos se utilizaron para medir el impacto? Hola, muy buenas tardes. Bueno, comentarles que en términos de medición de impacto hemos ido desarrollando encuestas de evaluación, las cuales se han venido implementando desde el inicio. Sin embargo, este año, el 2023, ya generamos una encuesta de evaluación unificada que en definitiva establece criterios transversales para todos los niveles de práctica. Y ahí hemos definido ciertas dimensiones de análisis que implican
el nivel de satisfacción de los estudiantes en torno a la experiencia, así como también el registro que nos permite ir tomando evidencia en torno a la integración de estas competencias enfocadas en los resultados de aprendizaje que hemos definido para cada jornada. La segunda pregunta fue, valga la redundancia, ¿cuál fue la importancia del acompañamiento en el proceso? Carla, ¿quieres tomar tú esa pregunta? Sí, por supuesto, sí, estaba ahí habilitando mi micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer las presentaciones también de los colegas que presentaron. En función a la pregunta, ¿cierto? El acompañamiento siempre ha sido fundamental en el proceso cuando es formativo, ¿verdad? Y dentro del autocuidado, como nosotros lo presentamos, como un aspecto, ¿cierto? Formativo, integral, no tan solo de ciertas experiencias que se vayan realizando y cumpliendo, ¿cierto? Como un deber ser, sino que da también de un deber, ¿cierto? Actuar, integrar también y poder hacer esta acción. Y los procesos de acompañamiento fueron no tan solo, ¿cierto? Que uno podría decir, bueno, se acompañó a él o la estudiante, principalmente en estos procesos, sino que también fue un acompañamiento también al docente. A él o la docente dentro de esta creación que hablábamos con Carolina, ¿cierto? De ir aprendiendo, ir matizando ciertos procesos en función a esta lógica de impacto, de medición, ¿cierto? Del sentido de identidad también que tienen los estudiantes en relación a ciertas actividades, ¿cierto? De la importancia también que ellos relevan, eso es fundamental. Y principalmente, ¿cierto? A los docentes en función a establecer este guión metodológico que nos habla, ¿cierto? De un inicio, de un desarrollo, ¿cierto? Y de un cierre de cada una de las actividades, acompañando tan solo metodológicamente dentro de las actividades, ¿cierto? No es un autocuidado por hacer, ¿cierto? No es una actividad X, no es, ¿cierto? Es solo como por cumplir y que queramos instalarlo de forma como aleatoria y simplemente como por ir probando, sino que es parte de y una necesidad, cierto sentido, no tan solo, ¿verdad? Desde el proceso formativo de nuestros estudiantes, sino que también desde el proceso formativo del quehacer docente también dentro de ese espacio. Entonces, el acompañamiento, solo como para cerrar, no tan solo es direccionar netamente hacia los estudiantes en ese proceso práctico, ¿cierto? Que visualizamos nuestros 5 niveles de práctica, sino que también es para él o la docente y ahí parte, ¿cierto? Del rol de nuestra, desde la Coordinación Nacional de Práctica, como también de las coordinaciones intermedias de cada una de las sedes. Entonces es fundamental este feedback, esta retroalimentación constante y lo que nos ha permitido, ¿cierto? Y los resultados que más o menos quisimos esbozar en esta corta y breve presentación que tratamos de hacer, ¿cierto? De cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? Y permitiéndonos avanzar en una lógica de descubrir e incorporar nuevos aspectos desde el punto de vista formativo, ¿cierto? Hacia nuestros estudiantes. Agradecer a ambas por sus respuestas y las siguientes preguntas van enfocadas en la ponencia de Fabiola Maldonado y Paola Ramírez. ¿Están por ahí? Sí, por ahí les veo. La primera pregunta la leo a continuación. Dicen, esa la depositaron en el chat, me gustaría saber si se ha visualizado la posibilidad de implementar ese software a nivel nacional. Buenas tardes. Bueno, esta pregunta la voy a responder yo como parte del equipo. Sí, efectivamente, este trabajo fue dado a conocer a todas las docentes de la carrera de enfermería a nivel nacional, ¿ya? Y dada la aceptación que tuvo por parte de los docentes del área intrahospitalaria y también de los estudiantes con los cuales nosotros piloteamos el proyecto, sostuvimos una reunión con la DNE, quien decidió que este registro de Red Student fuera alojado en la biblioteca virtual, ya a partir del próximo año. En este minuto, nuestro trabajo se encuentra en proceso de registro de propiedad intelectual.
Después de eso ya lo vamos a dar a conocer de manera más masiva, pero sí está pensado en que se pueda utilizar a nivel nacional con el fin de unificar criterios, de que sea mucho más fácil el trabajo tanto para los estudiantes como para el docente, porque como conversaban las colegas de la presentación, se permite una retroalimentación directa. Y también algo muy importante que es comenzar ya a introducir el concepto de salud digital en nuestro estudiante a nivel nacional. Eso. Muchas gracias por su respuesta, Claudia Mercado. Y tienen una segunda pregunta que dice así: ¿cómo desarrollarían el hospital simulado? Puede tomar la palabra quien quiera. O sea, voy a responder yo. Sí, ya. Lo que pasa es que esto sería una contribución a un hospital simulado. Un hospital simulado es mucho más que un registro electrónico, pero sí apoyaría el trabajo que tiene que ver con todo el tipo de registros que se realiza desde el área clínica. No sería desarrollar en sí un hospital simulado, porque eso involucra mucho más ámbitos y es una coordinación mucho más amplia, pensando en todas las carreras de la Facultad de Salud. Pero sí contribuir desde el punto de vista del registro digital que involucra cada uno de los procesos dentro de un hospital simulado. Claro, la idea, no sé, para complementar un poquito, Fabiola, la idea es que más adelante, a lo mejor todas las carreras que hacen uso o trabajan, perdón, con simulación clínica, pudieran tener sus propios registros digitalizados en una misma nube, por ejemplo, que esté en simulación. ¿Ya? Y eso contribuye también a que los estudiantes puedan trabajar, aparte con registros digitales, puedan también todas las áreas de la Facultad de Salud conocer qué hacen las otras disciplinas. Ya, por ejemplo, el estudiante de enfermería pueda tener acceso a la información de lo que hacen, qué sé yo, los terapeutas ocupacionales, ver los registros, los de tecnología médica. O sea, esa es la idea de hospital simulado, que podamos tener todas las carreras con sus registros digitales, como se hacen en los hospitales o como se va a hacer en los hospitales prontamente. Muchas gracias a las tres por sus respuestas. La pregunta que viene a continuación es para nuestra tercera ponencia, es decir, para el académico Cristian Guzmán. ¿Estará por ahí? Sí, por ahí está. Y la pregunta dice así: ¿cómo podría trabajar con un estudiante cuyo sentido de vida lo ve bajo la perspectiva de Albert Camus? Sí, digamos, allí hay un tema bien importante como a aclarar y que es muy necesario decir a raíz de la pregunta, dado que el sentido de la propia existencia tiene que ver más bien con una pregunta personal que se le realizan a los estudiantes en una de las dinámicas del curso, que es, digamos, previo, es la dinámica que engancha precisamente este tema de las virtudes, de los valores. Y por lo tanto, ellos allí exponen este sentido, ¿no? Y por lo tanto, cuando existen respuestas las cuales van más bien en un desarrollo del sentido, digamos, personal de la existencia que apela a características como las que tú me preguntabas, no quedan ajenos a la posibilidad de que estos estudiantes puedan involucrar el contenido filosófico que, digamos, exponen las virtudes, en este caso estas 4 virtudes, dado que el tenor del curso, dado que digamos, el horizonte del curso no deja de ser un desafío cognitivo para los estudiantes, ¿no? Evidentemente que el arco completo del curso se logra cuando estos estudiantes perciben y valoran, ¿no?, estas virtudes, estos valores, ¿cierto?, para su propia existencia, para su propio quehacer, para su vida profesional, personal, etc. Pero
antes que todo, es un desafío, digamos, cognitivo. Y por lo tanto, allí hay un elemento muy importante que se deja en claro, ¿cierto?, al inicio del curso, y que por lo tanto los estudiantes tienen la posibilidad de tomar esto como una herramienta que pueda servir al propio proyecto personal de vida. Dicho de manera quizás más simple, no buscamos maquetear proyectos personales de vida para que ellos los tomen y los hagan suyos, sino que más bien desde su propio proyecto personal de vida logren descubrir el aporte que puede ser las virtudes y los valores. Muchas gracias, Cristian, por tu respuesta. Y ahora vamos con la última pregunta de esta ronda de preguntas. Es para la última ponencia. Puede contestar o la académica Ángela Rocco o el académico Bernardo Cabezas, y dice así: ¿cómo se evalúa a los estudiantes con la metodología planteada? En el caso de las comunidades de aprendizaje, este va enfocado, ¿cierto?, a el tema de los docentes. Cómo nosotros en el fondo generamos comunidades de aprendizaje con los docentes para poder impactar el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Ahora, nuestro fin en este proceso, si tuviéramos que llevar las comunidades de aprendizaje hacia los estudiantes, que también se lleva, pero aún no tenemos un proceso de investigación puntualmente con los estudiantes y sus comunidades, es centrarnos en los, a lo mejor los propósitos de la evaluación, ¿ya? Y proyectando esto, es como haciendo la proyección, y tenemos, ¿cierto?, la evaluación del aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como el aprendizaje. Y nos quedaríamos en esta evaluación como el aprendizaje, que tendría un propósito, más bien como hablamos de la proalimentación, que es en el momento del hacer. Y a medida que ellos van haciendo algún elemento, ¿cierto? Por ejemplo, si tienen que realizar una presentación, preguntarle cómo la estás haciendo, qué es lo que estás colocando acá, por qué razón, te acuerdas del anterior, a lo mejor alguna dificultad que presentaste, cómo la podrías modificar, porque si trabajamos en esos elementos de alimentación en el fondo, mejoraríamos o fortaleceríamos todos los procesos posteriores de aprendizaje. Pero puntualmente en la actualidad estamos trabajando primero con los docentes en generar estas comunidades de aprendizaje para fortalecer la práctica docente, y posteriormente vamos a ir instaurando estas comunidades que ya están de alguna forma comenzando a trabajar los estudiantes, pero generando las estrategias y mirando el proceso evaluativo de una manera distinta en una próxima y proyectiva investigación. La primera parte es el trabajo con los docentes. Agradecemos, Ángela, tu respuesta. Nos quedó muchísimo más claro las etapas de esta metodología. Y aprovecho de, bueno, extender el agradecimiento a todos nuestros ponentes de la tarde. Sientan el agradecimiento a Carolina Torres, Carla Fica, Fabiola Maldonado, Paola Ramírez, Cristian Guzmán, Ángela Rocco y Bernardo Cabezas. Les extiendo la invitación porque esta sala, nuestra sala 2 virtual desde el 5º Congreso, la vamos a cerrar. Les voy a dejar en el chat el link para que se pasen a la sala 1, donde continúan las ponencias esta tarde, queda un pequeño bloque, y el Congreso continúa mañana, para que vuelvan a sumarse a las salas, ingresen a la página del centro, puedan tener todas las coordenadas. Y nada, yo me despido, agradecida de todas las ponencias, y les dejo el link en el chat de la sala 1 que continúa ahora esta tarde. Ahí lo acabo Ahí de quedó dejar, puesto. Valentina. Eso. Muchas gracias. Chao, gracias también. Chao, que Chao, tengan buena gracias. tarde. Chao. Chao, chao. Linda tarde.